así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Una vez más, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Les invito a inclinar su rostro. Eterno y amantísimo Dios, te hemos exaltado, te hemos adorado, y ahora disponemos este tiempo para que tú nos ministres, para que tú nos hables. Pedimos de tu dirección sobre nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento a tu palabra. Señor, que tu palabra pueda en cada corazón, Señor, producir ese propósito con el cual fue escrito. Necesitamos de tu gracia para entender tu palabra y ponerla por obra, Señor. Ayúdame a predicar tu palabra y no violentarla. Dame de tu gracia para hacerlo, porque reconozco mis limitaciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar si es tan amable. Me da mucho gusto verlo aquí. El mejor tiempo del día es aquel que dedicamos a meditar en la palabra de Dios. Yo les invito a que tengamos un espíritu de entender y de quietud en las cosas de Dios. Cuando iniciamos esta serie de predicaciones del corazón y de la apostasía, yo le compartí a la congregación que hay muchísimas razones por la cual los cristianos que un día estuvieron dentro de una iglesia comenzaron a apostatar. Recordemos que la apostasía no es más que dejar de tener comunión con Cristo. También tiene que ver la apostasía con desunirse de las enseñanzas de Jesús. Y hay diversos factores. Uno de los factores que se repite continuamente entre aquellos que un día estuvieron dentro de las filas del Evangelio y decidieron de manera decisiva, por decirlo así, dejar las cosas de Dios e ir detrás de las cosas del mundo o de otras enseñanzas, es que no aprendieron a perdonar. Tuvieron mucho rencor. Quiero compartir una historia que es verídica, y mientras estudiaba esto pensaba en ustedes en este momento. Y la historia cuenta de una hermana que se congregaba en una iglesia. Esta hermana tenía alrededor de unos 55 años. Y esta hermana comenzó a padecer artritis, esa que se le deforman los huesos. Y cuenta el pastor que nos comentaba esta experiencia de él, que cuando él se entera que la hermana comienza a ya no asistir a la iglesia, él se preocupó y pasó un tiempo, quizás un mes, hasta que se da cuenta que la hermana ya no asistía, y entonces él decide visitar a esta hermana a su casa. Y cuando él llega a la casa de esta hermana, la encuentra sentada en una silla de ruedas y con una postura donde no podía moverse por la artritis que le dio. Cuando el pastor comienza a hablar con ella, le comienza a preguntar y a decir: hermana, ¿cómo está? No la hemos visto. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está así? Y mientras el pastor comenzó a hablar con la hermana hubo un momento que molesta, comenzó a decirle que dejara de hablar. Y comienza a contar su historia a esta hermana y dice: ¿quiere que le diga por qué estoy así, pastor? Mi padre y mi madre fueron muy ricos, tuvieron mucho dinero. Y nosotros éramos 4 hermanas y un hermano. Y el hermano, nuestro hermano, el mayor, dice, nos quitó todo el dinero, todo lo que teníamos. Nos dejó solamente con la casa que tenemos. Y yo no lo puedo perdonar. Yo lo odio y le guardo mucho rencor. Y entonces el pastor le dice: hermana, usted no debe de guardar ese rencor y dolor hacia su hermano. Pero es que usted no me entiende, pastor. Nos quitó toda la herencia que nuestros padres nos dejaron y se aprovechó y no tuvo compasión de nosotros. Posteriormente, al final de la reunión, el pastor comenta que ora por la hermana. La hermana reconoce que no estaba haciendo lo correcto como hijo de Dios, como hija de Dios. Y en ese momento ella decide pedirle perdón a Dios y que le ayudara con eso que tenía en su corazón. Resultado de ese momento, la hermana se levantó de la silla de ruedas
y comenzó a asistir al templo. Cuenta el pastor que después de un mes la hermana comienza a ausentarse y ya no la ve. Y entonces el pastor, después de que ya no ve a la hermana, le vuelve a hacer otra vez la visita. Y cuando la encuentra en su casa, primero la recibe uno de sus hijos y le dijo que estaba ocupada. Pero al final la hermana decide recibir al pastor. Cuando el pastor entra, comenta que la vio en la misma condición, encorvada con sus artritis y casi no podía hablar. Y le dijo al pastor: es que no puedo perdonar a mi hermano. No puedo perdonarlo porque nos quitó la herencia de nuestro padre. Y nunca lo voy a perdonar. Y el pastor dice: si esa es tu decisión, yo no puedo hacer nada. El pastor oró por ella y se fue para la iglesia. Después de 3 meses, esta hermana falleció. Estuvo 1 día y medio sola porque no había nadie con ella cuando ella partió. Pero dicen que contaba el pastor que cuando ella falleció estaba tan encorvada que cuando vinieron los médicos para trasladarla y depositarla en el féretro, estaba tan encorvada y deformada que tuvieron que cortarla en 3 pedazos para poderla colocar en el féretro. ¿Por qué le comparto esto, hermanos? El ser humano tiene un problema muy dentro de su corazón cuando no ha aprendido a perdonar. El perdón es algo que nosotros necesitamos para poder estar en paz con Dios y con los demás. El corazón que no perdona se amarga. El corazón que no perdona comienza a consumirse a sí mismo. El tema del capítulo 18 de Mateo tiene que ver con el perdón. Todo el capítulo 18. Solamente leímos un versículo, pero todo el capítulo 18, el tema principal que Jesucristo aborda es el tema del perdón. Y todo cristiano, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, debe en su vida mostrar una vida de perdón constante. Si no perdonamos, somos presos. Y somos personas que vivimos llorando continuamente por muchas circunstancias. El perdón, déjeme definirle lo que es el perdón. El perdón es exonerar, pasar por alto la ofensa, pasar por alto el insulto, la calumnia, la agresión, el abuso y la traición. Eso es perdonar. ¿A cuántos en este lugar no nos han ofendido o nos han calumniado? O no han hablado de nosotros, o nos han ofendido, o nos han insultado. Somos llamados nosotros como hijos de Dios a perdonar. Si no perdonamos, eso nos comienza a consumir por dentro. Hay una palabra muy importante en el versículo 18, en la última parte: si no perdonáis de todo corazón. Esa palabra de todo corazón significa sin límites, sinceramente, como es el perdón de Dios en Cristo Jesús. Algo que se hace sin límites y sinceramente. Alguien dijo lo siguiente. Dijo un hombre, William Sadler, acerca del perdón: una conciencia limpia es un gran paso para derribar paredes en la mente. Si la gente aprendiera a perdonar, se enfermaría menos, dice este autor. También un hombre de Dios, John Stott, dijo lo siguiente: el perdón es la necesidad más profunda del hombre, hoy y mañana, para una salud espiritual del creyente. Si nosotros como cristianos no practicamos el perdón continuamente, porque continuamente nos ofenden o ofendemos a otros, todos los días somos seres humanos que fallamos y tenemos una manera de ser la cual nos equivocamos. Debemos de ser personas que practiquemos constantemente el perdón. Deje un apartado ahí, vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículo 1, y luego vamos a regresar al versículo con el cual iniciamos.
Lucas capítulo 11, versículo 1, encontramos un pasaje muy importante donde los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y dice Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y esto es algo importante, cuánto necesitamos aprender de Dios. Y Jesús le contesta y les dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este primer versículo, el versículo 2, nos habla de aquello que le atribuye a Dios. Todo es de Dios. Pero en el versículo 3 y 4 habla de aquellas cosas que nos competen a los seres humanos. Y dice: y el pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque nos habla del alimento básico para subsistir. Si no podemos vivir, no podemos hablar del perdón. Pero luego dice el versículo 4: y perdónanos nuestros pecados. El cristiano es una persona que aprende a perdonar a pesar que no le pidan perdón. De manera automática el cristiano perdonar siempre. Cuando alguien te ha ofendido, Dios nos pide que perdonemos. Dice el versículo 4: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es muy importante el perdón en el cristiano, hermanos. El apóstol Pablo, deja un apartado ahí porque te vamos a regresar a Lucas, Efesios 4:31. El apóstol Pablo toca este tema importante. El corazón que no perdona es un corazón que se consume en amargura. Es un corazón que comienza a secarse por dentro. Recordemos que la Biblia, cuando se refiere al corazón, se refiere al centro de las emociones del ser humano, de los pensamientos. Y dice el apóstol Pablo, Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura. ¿Toda qué, hermanos? Surge una pregunta: ¿quién debe de quitar la amargura? Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en la segunda carta 5:17, dice: de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas son hechas nuevas. Significa que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos perdonó todo. Pero llega el momento que el cristiano comienza en su corazón, cuando no pide perdón o cuando no perdona, comienza en su corazón a anidar cosas que comienzan a llamarse o llegan al término de la amargura. Y alguien definió la amargura de la siguiente manera: la amargura es el veneno que una persona se toma esperando que el otro se muera. Eso es amargura. Y Pablo dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Dice otra versión: saquen de su vida la amargura, cristianos. Sáquenla. Y la llave para quitar la amargura del corazón se llama el perdón. Dice el versículo 32: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Debe de ser un distintivo de un cristiano el practicar el perdón constantemente. ¿Hasta cuánto, pastor? Hasta 70 veces 7. Hasta que aprendas que tenemos que vivir una vida donde constantemente perdonemos. Perdonar a nuestros hijos, perdonar a nuestra esposa, perdonarnos nosotros mismos. Y Pablo dice que tenemos nosotros que ser benignos y perdonarnos. Ahora, ¿por qué Pablo llama a los efesios a perdonar unos a otros? Ahora, fíjese que si leemos y ponemos atención en el versículo 32, cuando habla de vosotros, ¿a quién se está refiriendo? A los cristianos.
En el versículo 32 le sigue hablando a los cristianos, no le habla a los que no son cristianos. Antes, cristianos, sed benignos unos con otros. ¿Qué entiendes uno con otro? Puede ser tu hermano en la fe, o puede ser tu esposo, o puede ser tu hijo. Tienes que ser benigno con él. También dice misericordiosos y perdonándonos unos a otros. ¿De quién está hablando esos unos y otros? De tus hermanos en la fe y también de aquellos que son parte de tu familia. Perdonarlos, como Dios también os perdonó a vosotros. Tenemos que entender nosotros que el perdón debe de ser muy importante para nosotros en nuestra vida como cristianos. Vamos a regresar, o vamos a ir, mejor dicho, a Mateo 6:12, que es un pasaje paralelo al de Lucas capítulo 11, donde nos habla acerca del perdón y del tema del Padre Nuestro. Quiero compartirle unos principios acerca del perdón. ¿Se recuerda lo que significa perdón, hermano, hermana? Perdón es exonerar o pasar por alto la ofensa, pasar por alto el insulto, la calumnia, la agresión, el abuso o la traición. Y alguien puede decir, pero pastor, usted no sabe que mi padre me abandonó, mi padre me dejó, ¿cómo quiere que lo perdone? Pues déjeme decirle que yo conozco un Dios que nos perdonó más de lo que nosotros nos imaginamos. El versículo 12 de Mateo 6 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De acuerdo a la Biblia, el pecado tiene que ver con una deuda. En el tiempo de Cristo, para los judíos, cuando alguien ofendía a otro, era una deuda. Y la única manera para poder pagar esa deuda era a través del perdón. El perdón es eso, hermanos. Porque la ofensa es algo que tiene una deuda, y la manera para poderla pagar es a través del perdón. Y el versículo 12 de Mateo dice, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Déjeme decirle que humanamente esto es difícil, pero si somos cristianos, sabemos que el perdonar es algo que le da paz al corazón. Mejor que te lo hagan ellos a ti y tú no a ellos, para que tú estés en paz y puedas descansar. Ahora viene la pregunta, ¿cómo nos perdona Dios a nosotros? ¿De qué manera Dios nos perdona? Mire lo que dice Miqueas 7:19. Y vamos a ver cómo es que Dios perdona nuestros pecados, o cómo es que Dios perdona nuestras ofensas. Dice Miqueas, usted me alcanza, Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar, ¿cuántos pecados? Todos nuestros pecados. Lo que la palabra aquí habla es de hacia dónde Dios manda nuestros pecados. Los echa fuera y los esconde en lo más profundo de la mar. Todos nuestros pecados. Encontramos en toda la Biblia que los pecados de aquellos o de las deudas que aquellos que hemos ofendido a Dios, Él nos perdona. ¿Por qué no perdonar nosotros, hermanos? ¿Por qué no perdonar nosotros cuando la palabra de Dios nos llama? Ahora, viene un problema. Vaya buscando 1 de Juan 1:9. El perdón que es ofrecido por Dios a través de Cristo nos da la paz y la comunión con Dios. Pero el perdón no puede ser dado si antes no es confesado. El apóstol Juan, en la primera carta, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, ese sí es condicional. ¿Sabe que si usted viene al culto y si usted no se pone a cuentas con Dios, Dios nunca le va a perdonar a usted? ¿Por qué? Porque usted nunca habló.
Cada vez que tenemos un tiempo de oración, somos invitados de parte de Dios a ponernos a cuentas con Él. Pero si nosotros no confesamos nuestros pecados, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. Esto es algo muy importante, hermanos. ¿Sabe por qué la gente se comienza a marchitar por dentro? Porque no saca lo que trae dentro. Ese corazón se está secando. Ese corazón Dios le viene hablando y Dios te dice, sácalo. No te quedes con eso. Porque la llave para esa salud espiritual es el perdón. Pero si no lo confiesas, si no lo expresas como hijo de Dios, aunque tú conozcas de Dios, tu vida está en una situación muy delicada. El corazón que no perdona comienza a secarse. El corazón que no perdona comienza a alejarse de Dios y comienza a endurecerse y comienza a ser rebelde, porque escucha de Dios, pero Él no cambia. Ahora, busquemos una cita más, Jeremías 44:3. Cuando nosotros no pedimos perdón, hermanos, viene algo que se llama, algo que algunos definieron, Jeremías 44:3 al 5. Cuando nosotros no perdonamos, hermanos, aquello que tenemos dentro de nosotros comienza a dominarnos, comienza a dominar nuestra manera de ser. Cuando nosotros no soltamos aquello que nos está consumiendo por dentro, eso que tenemos por dentro comienza a dominar nuestra vida y comienza a llevarnos a diferentes lugares. La gente que no perdona comienza a alejarse de Dios. Dice el profeta Jeremías, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Lo que Jeremías está hablando aquí, que a causa de no haber soltado lo que llevaban los judíos, comenzaron a buscar otros dioses, servir a otros dioses, hacer las cosas que nunca hicieron con Dios. Porque cuando tú no perdonas, eso que tú no perdonas comienza a manejar tu vida y te controla. Te controla la ira, te controla el enojo. Ya no puedes hablar tranquilamente porque todo te irrita, todo te molesta. Nada está bien. ¿Por qué? Porque el pecado comienza a controlar y domina la voluntad del ser humano. Versículo 4. Envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para decirnos, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Lo que Dios le está diciendo al profeta, yo les he enviado siempre a los judíos hombres que les hablen acerca del perdón y del arrepentimiento, pero ustedes no quieren escuchar. Eso es rebeldía. 5. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. El peor terreno, hermanos, para un cristiano y una cristiana es entrar en rebeldía. ¿Qué es la rebeldía, hermano? La rebeldía entra en el cristiano cuando Dios te habla y tú ya no haces lo que Dios te pide que hagas. Tú puedes estar sentado ahí y Dios te habla y Dios te dice, este es el mal que tú tienes, quítalo. Y tú dices, no lo voy a quitar. Pero ¿sabes qué? Te puede pasar como la hermana de la historia. Porque espiritualmente hay muchas personas así, por dentro. No oyeron y no inclinaron, dice, su oído para convertirse de su maldad. Vamos a regresar al pasaje de Mateo capítulo 18 y vamos a abordarlo con la ayuda de Dios. Mateo 18, pero vamos a leer el versículo 23. Yo le invito a que en su casa lea todo el capítulo. Todo el capítulo 18, hermanos, el tema central es el perdón. Y ya hablamos. El perdón es pasar por alto, ¿verdad?
aquello que hablan de nosotros, aquello que dijeron. Y Jesucristo refiere aquí un pasaje que nos habla de dos deudores. Por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. No olvide que el pecado tiene que ver con una deuda. Es muy importante, tenganlo en mente. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos en la actualidad, en nuestro tiempo, equivale al presupuesto anual de la nación de Argentina. Muchísimo dinero que ningún ser humano tendría en la vida o le alcanzaría en su vida para tener esa cantidad de dinero. Es una cantidad muy grande. A como no pudo pagar, y allí encontramos que entonces el pecado es una deuda. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esta persona que nos describe aquí, hermanos, nos habla que no mide las consecuencias. Tenía una deuda y por su deuda involucró a su esposa y a sus hijos para poderla pagar. ¿Cuántas veces cristianos y cristianas, por no pedir perdón y por no ponerse a cuentas con Dios y con los demás, involucran a la familia, a la esposa y a los hijos? Y no has pedido perdón, y cuando viene tu hijo contigo le dices, mira, con tu tía no le hables, estoy peleado con ella. Y comienzan a involucrar a la esposa y a los hijos en sus problemas personales. Es el caso de este hombre. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué le pidió? Paciencia. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó. Eso es muy importante, subráyelo. Ese es perdón. Lo soltó. Llegó un momento que dijo, lo soltó y le perdonó la deuda. Tenemos nosotros que soltar aquello que nos oprime. No sé cuántos de ustedes han estado en el caso que deben dinero. ¿Acaso duerme? Sabe que debe una cantidad de dinero y dice, tengo que pagarle. No tengo dinero, pero debo de pagarle. Y cuando usted le paga a aquel que le debe, ¿qué le pasa a su corazón? Viene un alivio y un descanso, porque tiene paz. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero encontramos, versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Encontramos de que había otra situación con que le fue perdonado y soltado. Y sabe que suele suceder. Nosotros le pedimos perdón a un hermano que quizás nos ofendió, pero ese hermano que ha ofendido más, no le pido perdón a aquellos que ha ofendido. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios equivale a un día de salario mínimo. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué le pidió? Paciencia. Lo mismo que él hizo con su señor. Paciencia. Mas él, ¿qué hizo, hermanos? No quiso. Versículo 30. Mas él no quiso. Y aquí es algo muy importante. El perdón no es que no puedas, sino que no quieres perdonar. El perdón no es que uno no pueda perdonar, sino que llega el momento que en el corazón del hombre cierra su corazón y no quiere hacerlo. No tiene una razón que justifique su acción, simplemente él dice, no quiero perdonar. Y es ahí donde Dios nos habla y nos ministra. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné
porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es decir, si nosotros recibimos el perdón de Dios en Cristo Jesús, ¿no deberíamos también nosotros perdonar a aquellos que nos ofenden? La respuesta es sí. Si Cristo nos perdonó, me cuesta entender cristianos que no perdonen. Me cuesta. Porque si recibimos perdón, tenemos que perdonar a otros. Así también. Bueno, el 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Eso se llama juicio. Cuando uno no perdona, entra en un lugar en el cual será juzgado por Dios. Y llegamos al pasaje que leímos al inicio. Así también, o de la misma manera, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros. Lo que acabamos de leer, hermanos, es un pasaje que nos lleva a reflexionar. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La palabra de todo corazón, hermanos, ya le dije al inicio, es sin límites, sinceramente, como Cristo nos perdonó a nosotros. Si el pecado es el problema, hermanos, el perdón es la solución. Si hay algo que nuestro corazón nos está carcomiendo por dentro, el perdón es aquello que nos libera y nos da a nosotros descanso y paz. Vamos a concluir en Isaías 43, 25. Y cuando lo tenga le pido que se ponga de pie. Isaías capítulo 43, 25. Es un pasaje hermoso que Dios nos invita a nosotros a recordar en esta tarde. Isaías 43, 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué hermosa palabra de Dios. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones, y no lo hago por ti, lo hago por mí. Todo lo que Dios hace, lo hace porque Él es Dios de misericordias. Él nos perdona para que aprendamos. Esta tarde es muy importante, hermanos. Dios nos llama a revisarnos como hijos de Dios. Estemos en paz. Mientras tengamos vida en la tierra, estemos en paz. Y recuerde, el perdón hay que hacerlo todos los días, porque todos los días ofendemos o nos ofenden. Incline su rostro.